Muy bien, vamos a comenzar ahora con el segundo tipo de división celular que pueden realizar las células eucariotas, que es la meiosis, ¿sí? La meiosis, a diferencia de la mitosis, ocurre en determinadas células que se corresponden con células de la línea germinal. ¿Por qué? Porque en la especie humana y en muchas otras especies, la función de la meiosis es formar células hijas, pero estas células hijas van a constituir las gametas, las células sexuales, ¿sí?, de estas especies. Otra característica diferente a la mitosis, ¿sí?, además de sobre qué células va a ocurrir, tiene que ver con cómo son esas células hijas que se forman. Y esas células hijas ya no van a ser idénticas como ocurría en la mitosis, sino que van a ser diferentes entre sí y con respecto a la célula que le dio origen, por eventos que ahora vamos a ir viendo que le van aumentando variabilidad en estas células. Y además está constituida la meiosis por dos divisiones celulares consecutivas, con lo cual ya no vamos a tener como resultado dos células hijas, sino cuatro células hijas, ¿sí? Y otra diferencia que vamos a sumar y que luego iremos viendo es que estas células hijas, estas cuatro células hijas diferentes entre sí, además contienen la mitad del número de cromosomas, ¿sí?, que tenía la célula que comenzó con la división celular, ¿sí? Quiere decir que hay un proceso de reducción del número cromosómico. Esto tampoco se ve en la mitosis, ¿sí? Vamos a empezar a estudiar de a poquito cómo son los pasos que van dando lugar a la formación entonces de estas células gametas, ¿sí?, para la especie humana. Y antes de entrar concretamente en los pasos de la división meiótica, vamos a recordar entonces que este proceso de meiosis, ¿sí?, y así como el de mitosis referíamos hoy, cuando nosotros hablamos del dogma central de la biología y de ese flujo de la información genética, dijimos que había una instancia que quedaba fuera de ese flujo de la información genética, que era la replicación, y que era necesaria justamente, como recién dijimos en el ciclo celular, ¿sí?, justamente necesaria para que esa información pueda ser repartida en las células hijas. Eso yendo un poquitito hacia atrás en los contenidos, ¿sí? Recién hablamos del ciclo celular y la importancia entonces de que las células pasen por esa interfase, pero también nosotros vamos a ver que ciertos controles de ese ciclo celular que hoy estuvimos viendo son importantes para que no se produzcan fallas en el reparto de los cromosomas y eso no genere alteraciones cromosómicas, ¿sí?, como ya veremos luego y hoy les adelantaba en las enfermedades genéticas por fenómenos que llamamos de no disyunción o de errores en la separación de esos cromosomas. ¿Qué es lo que vamos a incorporar hoy? La variabilidad genética que incorpora la meiosis y que es importante a nivel poblacional sobre todo, para que a partir de esa variabilidad genética la evolución tenga su curso, ¿sí? Y ha sido importante a lo largo de toda la evolución, obviamente, de las especies. Y por otro lado, ustedes seguramente vayan a ver cuando estudien en histología o en anatomía el ciclo ovárico, ¿sí?, que este proceso de meiosis que nosotros vamos a detallar hoy, ¿sí?, está asociado a la gametogénesis, a la formación de las gametas, y que va a ir a la par con el desarrollo folicular que ustedes van a estudiar durante el ciclo ovárico. Entonces es muy importante que hacer esta revisión y que nos paremos en este momento para que ustedes puedan focalizar y ubicar la importancia de conocer el proceso de meiosis. Entonces, en la presentación de las meiosis, yo les decía hoy que genera una reducción en el número cromosómico, ¿sí?, que forma parte entonces del proceso de gametogénesis que va a dar lugar a la formación de las gametas y que contribuye
a aumentar la variabilidad genética de los organismos, por supuesto aquellos que se reproducen sexualmente. Dijimos entonces que constaba de dos divisiones nucleares sucesivas, ¿sí? Y que ocurre en las células de la línea germinal porque la finalidad es la formación de las gametas. Después vamos a ver esto que dice de que entre las divisiones no hay replicación del ADN. La replicación del ADN se da previo a entrar en la meiosis, pero una vez que comienza la meiosis, ¿sí? La idea es justamente reducir los cromosomas a la mitad, o sea que no puede haber una nueva replicación durante esa fase M. Fíjense que dijimos que constaba de dos etapas, una meiosis 1 y una meiosis 2, con lo cual vamos a tener las mismas etapas que consideramos para la mitosis: profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y la citocinesis o división del citoplasma, ¿sí? Para una primera división, con lo cual la llamaremos profase 1, prometafase 1, metafase 1 y así sucesivamente. Eso va a dar por resultado dos células hijas, pero cada una de esas dos células hijas vuelve a dividirse, por eso el resultado final es 4 células hijas, ¿sí? Y ahí estaremos hablando de una meiosis 2, por eso vamos a hablar de que cada una de esas células hijas, una vez que vuelve a dividirse, van a pasar por una profase 2, prometafase 2, metafase 2 y así sucesivamente hasta que, desarrolladas las dos meiosis, las dos divisiones consecutivas, obtenemos 4 células hijas. Bueno, comenzamos entonces a estudiar un poquitito más en detalle cómo ocurre la meiosis, ¿sí? Basado en las etapas que fuimos enumerando y desarrollando para la mitosis, nos va a servir de apoyo para estudiar ahora esta segunda forma de división celular que es la meiosis. Fíjense que en la primera imagen, al igual que lo que hicimos para mitosis, vamos a hacer para la meiosis. Vamos a tener esquemas debajo para que la comprensión sea mucho más sencilla y encima de cada etapa tenemos fotografías que nos van a permitir ver lo que ocurre realmente con los cromosomas en las células, en división. Entonces, fíjense que la primera es una profase temprana, donde la cromatina todavía está descondensada, con esa forma como de ovillo, y los centriolos recién comenzando a migrar hacia los polos con la envoltura nuclear intacta. Pero ya a mitad de la profase, que es la segunda imagen que podemos ver hacia la derecha, podemos observar que la membrana todavía, la membrana nuclear, la envoltura nuclear todavía está presente, los centriolos han migrado un poquitito más buscando los polos de las células y empezando a marcar la polaridad de la célula, pero aparecen ahí identificados pares de cromosomas que los llama pares de homólogos. Y si miramos bien, en cada par hay uno rojo y uno celeste. ¿Por qué? Porque en realidad, en el momento de la fecundación, cuando se fusionan el óvulo y el espermatozoide, el óvulo trae un juego de cromosomas en la especie humana constituido por 23 cromosomas y el espermatozoide trae otros 23 cromosomas que constituyen un juego de cromosomas. Entonces, cuando se produce la fusión, esos dos juegos de cromosomas se encuentran y es así como vamos a tener, por ejemplo, para el par número 1, ¿sí? Para el cromosoma número 1 vamos a tener un par, ¿sí? Uno de origen materno y uno de origen paterno. Para el cromosoma número 2, lo mismo, un par de origen paterno y un par de origen materno. Por eso tenemos de a pares, ¿sí? En este momento y individualizados con colores para remitirnos al de origen paterno y al de origen materno. A esto denominamos pares de homólogos, ¿sí? Y estos pares de homólogos portan genes para la misma característica. Por ejemplo, en el par 1 tendremos el gen que codifica para el color de ojos. En ambos pares, ¿sí? Tenemos la información para el color de ojos, ¿sí? Siempre comparten los mismos genes. Ahora bien, ¿por qué los encontramos en este momento y de a pares? Bueno, en la diapositiva siguiente vamos a ver que estos
pares de homólogos necesitan del contacto estrecho para que se produzca en esta primer profase el entrecruzamiento de información genética o el crossing over que a continuación vamos a estudiar. Fíjense, como les decía, en este momento necesitamos que esos pares estén muy juntos porque se va a producir lo que se llama la sinapsis entre esos pares de cromosomas. ¿Qué significa la sinapsis? ¿Sí? No confundir con la sinapsis de nuestras neuronas, sino que simplemente se van a aparear en toda su longitud. ¿Sí? Ahí vemos, por ejemplo, en el cigoteno, ¿sí? Que es una de las etapas de esta larga profase, cómo se aparean a lo largo. ¿Sí? Fíjense que a esta profase la vamos a dividir en leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. ¿Por qué? Porque es muy larga y para poder estudiarla se le ha asignado a su vez etapas, ¿sí? Pero todo esto está ocurriendo todavía dentro de la profase 1 de la meiosis. Fíjense que en el cigoteno ya estos cromosomas están bien apareados longitudinalmente. ¿Para qué? Para que ocurra lo que tenemos esquematizado debajo en colores, ¿sí? Para que ocurra el entrecruzamiento, ¿sí? Entre cromátides no hermanas de cromosomas homólogos. Vamos a ver el esquema que está debajo. Primero tenemos el par de homólogos, uno celeste y uno en fucsia. Y luego vemos cómo una cromátide de cada par homólogo se intercambia información con la otra, ¿sí? Ambos cromosomas intercambian información a través de una de sus cromátides, ¿sí? Fíjense que luego tenemos ya en la formación a posteriori, en el final de esta meiosis de las gametas, vamos a tener a esos cromosomas con la información intercambiada, ¿sí? Y este es un momento muy importante porque es el primer aporte de variabilidad genética que ocurre en la meiosis. ¿Sí? A este proceso entonces de entrecruzamiento de las cromátides no hermanas, de cromosomas homólogos, ¿sí? Y a este entrecruzamiento de información genética se lo llama también crossing over. Fíjense entonces, a final de la profase 1 y ya entrando en prometafase, estos cromosomas siguen apareados, ¿sí? Formando una estructura que se llama tétrada. ¿Por qué tétrada? Tetra es de 4, ¿sí? Tenemos 4 cromátides, producto de 2 cromosomas, ¿sí? Cada cromosoma con sus 2 cromátides se aparean y forman esta tétrada. Y fíjense que la envoltura nuclear empieza a desorganizarse. ¿Por qué? Porque en la fase siguiente ya estamos en la metafase, donde ahora se ubican en el plano ecuatorial ya no los cromosomas individuales, como veíamos en la mitosis, sino que se ubican apareados. Estas estructuras de tétradas se van a ubicar una al lado de la otra en el plano ecuatorial, ¿sí? Y van a estar firmemente unidas las fibras cinetocóricas a los cinetocoros de estos cromosomas, ¿sí? A posteriori de la metafase, tal cual estudiábamos en la mitosis, llega el momento de la anafase. Pero vamos a hacer foco aquí. En la mitosis, si recordamos, cada cromosoma que estaba formado por 2 cromátides separaba sus cromátides y cada cromátide migraba hacia un polo opuesto. Si miramos la imagen aquí, quienes se separan son los cromosomas completos, cada uno formado por 2 cromátides, que formaban esa tétrada. Se va el cromosoma entero con sus 2 cromátides hacia un polo y hacia el otro, y con la información ya intercambiada, ¿sí? Esta migración que hacen los cromosomas hacia un polo o hacia el otro es totalmente azarosa. Por lo tanto, aparece el segundo aporte de variabilidad genética, que es esa segregación o separación de los cromosomas al azar, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a determinar que aquellas que se vayan hacia un polo o hacia otro van a formar parte de una célula o de la otra, ¿sí? Y esa separación es al azar. Fíjense que dijimos que hacia el final de la anafase o en la telofase ya se empieza a formar el anillo contráctil de actina y miosina, se empieza a reorganizar la envoltura nuclear y se empieza a descondensar nuevamente la cromatina, ¿sí? Una cosa importante que aparece ahí recuadrada es la reducción del número cromosómico a la mitad. Y eso ocurre por lo que recién vimos. Como los cromosomas migran completos hacia un polo y hacia el otro,
y cada uno de ese grupo de cromosomas que se encuentran en un polo y en el otro va a formar células distintas, ¿sí? Si partimos de 4 cromosomas, ¿sí? Hacia un polo se van a ir 2 cromosomas y hacia el otro polo se van a ir los otros 2 cromosomas, como vemos acá en el esquema. Por lo tanto, cuando esa célula se divida en 2, divida por citocinesis su citoplasma en 2, cada célula hija ahora va a tener 2 cromosomas, ya no va a tener más 4 cromosomas, porque sus cromosomas enteros se separaron y migraron hacia polos opuestos para formar células diferentes, ¿sí? Diferente a lo que ocurría en la mitosis, donde simplemente se separaban las cromátides, hecho que permitía que se mantuviera el número cromosómico. Fíjense que esta es otra imagen hermosa, es una fotografía electrónica donde les muestra cómo estos cromosomas, ¿sí?, apareados forman la estructura de tétrada y se mantienen unidos en esos puntos, ¿sí?, que están marcados con flechitas que se llaman quiasmas. ¿Qué son los quiasmas? Son esos puntos donde hubo recombinación genética, ¿sí? Y se mantienen unidos, ¿sí?, formando esas tétradas, unidos por esos puntos o quiasmas de donde ocurrió la recombinación. Bien, vamos a aprovechar este momento para detenernos y hacer algunas aclaraciones con respecto a términos que estamos usando y que vamos a empezar a usar con mayor frecuencia a medida que avancemos en la parte de genética, ¿sí? Vamos a aclarar dos diferencias. Por un lado vamos a hablar, por supuesto, de la especie humana, tenemos células somáticas, ¿sí?, que son las células que componen los diferentes tejidos de nuestro cuerpo, como el tejido epitelial, el tejido muscular, ¿sí? Las neuronas, todas ellas son células somáticas y en nuestras células somáticas tenemos 46 cromosomas, ¿sí? Como explicábamos hace unas diapositivas, cuando iniciábamos a estudiar la meiosis, decíamos que producto de la fusión de óvulo y espermatozoide aparece la fusión de los dos juegos de cromosomas, ¿sí? 23 maternos y 23 paternos, que hacen a un total de 46 cromosomas, que es el número típico de nuestra especie, de la especie humana, para las células somáticas, ¿sí? Y esos 46 cromosomas los podemos dividir en 22 pares que llamamos de cromosomas autosomas y un par sexual, ¿sí? El par sexual es el que va a determinar el sexo cromosómico, ¿sí? XX o XY en el caso de el sexo masculino y XX para el femenino, ¿sí? El resto de los cromosomas que no forman parte de ese par sexual es a los que vamos a llamar autosomas. Por otro lado, en las células sexuales son las gametas, ¿sí? Nosotros tenemos la mitad del número de cromosomas, 23 cromosomas, como ya venimos diciendo. Entonces ahora dentro de esos 23 cromosomas solamente vamos a tener 22 autosomas, ya no hablamos de pares, porque cuando sucedió la meiosis se separaron los pares de cromosomas homólogos y cada célula pasó a tener un solo juego de cromosomas. Por lo tanto, vamos a tener 22 autosomas individuales y un solo cromosoma sexual, que puede ser X o Y, ¿sí? Entonces, de nuevo, autosomas son todos aquellos cromosomas, ¿sí?, que portan genes, por supuesto, pero que no se corresponden con, que quedan fuera de lo que son los cromosomas sexuales, que son el X o el Y, ¿sí? Debajo lo que les muestro es un cariotipo que ya hemos estudiado, donde podemos observar los 22 pares, ¿sí?, de cromosomas autosomas, ¿sí?, o autosómicos, ¿sí?, y el par de cromosomas sexuales, en este caso es el par 23 y es el X y el Y, ¿sí? En general se mencionan primero a los 22 pares de autosomas y finalmente al par sexual, por eso es el par 23, que es el X y el Y, en este caso correspondiente a un individuo masculino, ¿sí? Muy bien, como dijimos hoy, cada una de esas células hijas producto de la meiosis 1 comienza cada una de ellas una meiosis 2. Por lo tanto, va a pasar por una profase 2, donde está la envoltura nuclear, la cromatina descondensada, va a avanzar hacia una metafase 2, ¿sí?, donde nuevamente los cromosomas se van a ubicar en el plano ecuatorial, como en toda metafase. Ahora,
¿Se van a ubicar las tétradas? No, ya no existen más tétradas, porque los cromosomas ya se separaron en la meiosis 1. Con lo cual, cada una de estas células hijas lo único que tienen es un miembro de cada par de homólogos, ¿sí? Por lo tanto, ahora, cada uno de esos cromosomas que ya no tienen más a su homólogo se ubican en el plano ecuatorial, ¿sí? Y las fibras cinetocóricas se anclan bien a los cinetocoros de cada uno de esos cromosomas. Llega el momento de la anafase 2 y ahora tienen que migrar hacia los polos. ¿Quiénes? ¿Los cromosomas enteros? No, porque seguiríamos reduciendo a su vez el número de cromosomas y no queremos reducirlo más. Ya la reducción estuvo a la mitad y es la que necesitamos, ¿sí? ¿Quiénes se van a separar ahora? De cada uno de esos cromosomas que estaban en el plano ecuatorial se separan las cromátides, lo mismo que ocurrió en la mitosis, de manera que mantiene el número de cromosomas que hasta ese momento ya disponía, ¿sí? Llegado el momento de la telofase, con la formación del anillo contráctil, empieza a estrangularse, ¿sí? Cada una de esas dos células se estrangula, ¿sí? Para formar finalmente, y luego de la citocinesis y de que se divida el citoplasma, 4 células hijas. Entonces, llegado el momento de la citocinesis, se divide el citoplasma para formar estas 4 células hijas que tienen entonces la mitad del número cromosómico, ¿sí? Que se redujo en la primer meiosis y que son diferentes entre sí, ¿sí? Dijimos que había 2 momentos de incremento de la variabilidad genética. Uno era el crossing over en la profase 1 y el otro era la segregación de los cromosomas al azar. Cuando migran hacia los polos introduce la segunda posibilidad de variabilidad genética. Para reforzar un poquitito en casa, les proponemos mirar el siguiente video de YouTube, donde se hace un repaso de todas las etapas de la meiosis de una manera muy clara y usando los mismos contenidos que nosotros utilizamos en esta clase, pero que pueden ayudarlos a ustedes a reforzar el tema y a comprender un poquitito mejor el tema. Pero no quiero terminar esta clase sin hacer hincapié en 2 términos muy importantes y que van a ser importantes de ahora en más cuando empecemos a estudiar toda la parte de genética y de gametogénesis. Uno tiene que ver con la haploidía, que durante la clase de hoy lo estuvimos trabajando mucho sin ponerle nombre, ¿sí? En este momento le vamos a poner nombre. La haploidía hace referencia al número de juegos de cromosomas presentes en una célula. Nuestras células somáticas, es decir, todas las células de nuestro cuerpo, salvo las células sexuales, nuestras gametas, ¿sí? Tienen 2 juegos de cromosomas. ¿Por qué? Yo les dije hoy que cuando se fusionaban óvulo y espermatozoide, cada uno traía 23 cromosomas. Cada uno traía un juego de cromosomas, materno o paterno. Y que esos 2 juegos se fusionaban en la fecundación para dar origen a una célula que ahora tenía el doble del número de cromosomas, ¿sí? Ahora tiene 46 cromosomas porque proviene de la fusión de esos 2 juegos de 23 cada uno, paterno y materno. Entonces, óvulo y espermatozoides que contenían 23 cromosomas, vamos a decir que son haploides. Haploides tienen un único juego de cromosomas. Luego de fusionados en la fecundación, esa célula y todas nuestras células somáticas son diploides, tienen 2 juegos de cromosomas, ¿sí? Un juego completo de origen materno y un juego completo de origen paterno, ¿sí? Por eso tenemos 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas, ¿sí? Tenemos 2 juegos de cromosomas, son diploides. Cuando hay un único juego de cromosomas, como en las gametas, son haploides. Diferente es el término y no debemos confundirlo con el concepto de carga. Carga tiene que ver ya no con el número de juegos, no contabilizamos juegos de cromosomas, contabilizamos cantidad de ADN que hay en una célula. Si al núcleo de una célula lo llevamos a una balanza y pesamos cuál es el contenido de material genético, esa es la carga. Y se mide en picogramos, que es una unidad de masa, ¿sí? Por eso la imagen es llevarlo a una balanza, ¿sí?
cuánto tengo en el núcleo de una célula, ¿sí? Ese es el concepto de carga, que es diferente al de ploidía. Entonces, ploidía es el número de juegos de cromosomas y carga es la cantidad de ADN presente en una célula. Estos conceptos los vamos a retomar en adelante. Así que los despido. La clase siguiente vamos a estar hablando de, vamos a retomar meiosis porque vamos a estar estudiando la gametogénesis y algunas enfermedades genéticas asociadas a momentos de no disyunción, ¿sí?, durante la gametogénesis.